Hay que agradecer al Señor por su palabra, amén. Siempre debe haber una actitud de gratitud a nuestro Dios por su palabra. Esta lectura es de suma importancia porque el Señor está rompiendo estructuras, paradigmas del pueblo judío y que ya se han convertido para llevarle el Evangelio a todas las naciones, a los gentiles, a cualquiera. Es una lectura bastante extensa, pero de suma importancia y trascendencia, porque a partir de ese momento Dios va a comenzar a expandir su obra a todo el mundo, ¿no? Y por lo consiguiente nosotros hemos sido beneficiados por ello, ¿no? Y hemos podido recibir el Evangelio, ya que el Evangelio solamente en los primeros años corría casi por lo general dentro del pueblo judío, pero a partir de este momento Dios cambia y lleva al cumplimiento de mayor dimensión. Vamos a Mateo 28, 16. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias por tu presencia en este lugar. Tu presencia está aquí, Señor. Tú eres el mismo Dios de ayer, hoy y siempre, Señor. Habla mi vida y habla a tu iglesia en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, porque tú eres el mismo Dios de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Ministranos por medio de tu santa palabra y tu Espíritu Santo nos unja para entender y apropiarnos de esa palabra y que sea parte de nuestra vida, que seamos marcados por tu palabra el día de hoy y esta palabra se encarne y se haga viva, Señor. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló, diciendo: Toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tomen asiento, amado hermano. El Rey Jesucristo, el soberano, ahora ha ordenado a sus hijos, a los hijos de Dios y a sus escogidos de Dios, a que hagan una gran labor que solamente los que han sido discipulados por Él, formados por Él, transformados por Él, por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo lo pueden hacer. La gran labor de hacer discípulos. Y eso hace posible que la iglesia permanezca. Hace posible que el reino de Dios se siga acercando a la humanidad. Ya hemos hablado, pero en esta mañana vamos a hablar del bautismo, porque el Señor le dice, el verbo principal es vayan, ¿no? Aunque algunos dicen enseñándoles, pero considero que el verbo principal es vayan y hagan discípulos. El hacer discípulo es todo un trabajo que Dios nos da y Él nos provee todos los recursos necesarios para que nosotros podamos cumplir con ese mandato, con esa orden, porque Él dice que nosotros tenemos que hacerlo, porque Él nos ha preparado para ello. ¿A quiénes? Aquellos que se han convertido, aquellos que han sido salvados por el Señor y han tenido una experiencia genuina con nuestro Dios, aquellos que después de conocer a Dios por medio de Cristo y la obra del Espíritu Santo, pueden amar a Dios con todo su ser, lo pueden obedecer en forma incondicional y con una renuncia personal y absoluta. Cualquiera no es discípulo del Señor, cualquiera no es un creyente, cualquiera no es un hijo de Dios. Aunque el día de hoy hay tanta distorsión y deterioro de muchos lugares donde se predica la palabra, en la cual realmente se nombra
o se bautiza personas sin haber tenido realmente un encuentro genuino con el Señor. Decíamos la importancia de ser discípulos, ¿no? No puede haber un creyente, no puede haber un hijo de Dios, no puede haber alguien que dice que ha nacido de nuevo si no ha sido transformado por Dios. El día de hoy estamos saturados con mucha información, ¿no? La información, ahora con la inteligencia artificial, hay mayor capacidad de poder tener información más rápido. Pero la información acerca del Evangelio, la información acerca de Cristo, la información acerca de las doctrinas, no te salva, no te convierte. Pero muchos creen que eso es así, ¿no? ¿Y cuándo sabemos o cuándo te das cuenta de que tú no eres un discípulo del Señor, no eres un creyente, no eres un hijo de Dios? Cuando tienes que tomar decisiones radicales, cuando tú tienes que escoger entre que amas a Dios o amas al mundo, en la cual tú tienes que obedecer a Dios o desobedeces a Dios. Porque si conoces la palabra de Dios y Dios te la da para que tú la guardes y la atesores, y cuando tengas que vivirla de acuerdo a ello, Dios te provee el poder del Espíritu Santo, el poder del Evangelio, el poder que levantó Jesús de los muertos para que tú vivas de acuerdo a esa dimensión y le digas no a aquello que Dios quiere que tú le digas no. Y si tú siempre tiendes a hacer lo contrario a Dios, siempre para ti la santidad no es una opción, sino la santidad es tu vida diaria de amar y que tú estás consagrado, apartado para Dios, consagrada, apartada para Dios, y por todos los medios tratas de no pecar y le pides a Dios que te ayude a no pecar o que Él te intervenga en tu vida de tal manera que ya no peques. Y si pecas, te arrepientes de tus pecados y vas al Señor. La obediencia incondicional no es una opción, amado hermano. La obediencia incondicional es naturaleza normal, natural de todo hijo de Dios, de todo creyente, de todo discípulo, de todo aquel que dice que ha nacido de nuevo. No es que yo cuando quiero obedezco y obedezco como se me da la gana, como el libro de los jueces, ¿no? El libro de los jueces se caracteriza por ser el libro que dice, el tema principal es que cada uno hacía lo que se le daba la gana. Por eso que Dios los castigaba rápidamente, se arrepentían, estaban un tiempo con Dios y otra vez volvían al fango del pecado. Y fue desde que comienza Jueces, prácticamente el segundo capítulo, encontramos a un pueblo en esa condición, porque fue un pueblo desobediente. Y ahí comienza, ¿no?, poco a poco el deterioro del pueblo de Dios, de Israel, y termina, ¿no?, cuando usted lee ya el libro de Malaquías, encuentra a un pueblo que ya no tenía comunión con Dios. Muy pocos realmente se quedaron, aún después de la famosa dispersión llevada a Babilonia. Los que regresaron, muy pocos realmente volvieron a Dios. Rápidamente el pueblo se volvió al pecado y Dios paró de hablar durante 400 años, no le habló, hasta que Juan el Bautista comenzó a hablar a un pueblo rebelde, a un pueblo que se había alejado de Dios. El ser discípulo, vuelvo a repetir, es transformación de Dios. El ser discípulo es obra genuina de Dios. El ser discípulo es haber tenido un encuentro con Dios de tal manera que tu vida no queda igual. Hay mucha gente, como digo, recibe mucha información. Hay mucha gente que a veces a los niños, los padres les enseñan, voy a tomar un ejemplo, de que cambian su conducta, ¿no?, su manera de comportarse, y realmente cambian su conducta, pero su corazón sigue siendo el mismo. Así hay muchos cristianos
que se consideran que son cristianos, pero lo que ha pasado es que han cambiado su conducta, mas no ha cambiado su corazón. Decía el profeta Jeremías: engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Solamente el conocimiento de Dios nos lleva poco a poco a conocernos a nosotros mismos. Y cuando nos vamos conociendo a nosotros mismos, vamos a ver lo perversos y pecadores que somos. Entonces ahí es donde muchas veces creyentes que se han bautizado recién tienen un encuentro genuino con Dios, verdadero. Cuando el conocimiento a Dios nos va viendo nuestra condición. Por eso Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que anda con Jesús no anda en tinieblas, el que anda con Jesús no anda en el pecado. Cuando Cristo viene a nosotros, cuando Dios viene a nosotros por medio de su Espíritu Santo, lo primero que Dios va a hacer es mostrarnos nuestra condición de pecado, de cómo estamos delante de Dios, de cómo realmente hemos sido engañados nosotros mismos, creyendo que sabiendo mucho acerca de Dios y no conociendo a Dios, nos hemos declarado cristianos. Pero cuando viene ese verdadero encuentro de conocer a Dios, lo primero que Dios nos va a hacer es convencernos de pecado, justicia y juicio, de que somos pecadores, de que nadie viene y te acusa, sino que tú mismo vas a encontrar en la palabra, o el Espíritu Santo va a agarrar la palabra y nos demuestra de que somos pecadores. Dios no tiene que buscar a alguien para venir y acusarte de que tú eres pecador. El Espíritu Santo te convence de pecado. Satanás sí busca, ¿no? Él es acusador y esa es su especialidad. Él te seduce, él nos lleva a pecar y después viene y nos acusa delante del Padre, pero Dios no es así. Dios usa su Espíritu y agarra la palabra que está en ti, que has oído, que has escuchado, que has memorizado, y esa palabra nos convence de pecado, de justicia, de que la paga del pecado es muerte, que la única justicia que satisface a Dios es que Cristo murió en la cruz del Calvario, y que para nosotros apropiarnos de esa muerte de Cristo tenemos que aceptar que la muerte de Jesús fue por nuestra culpa, por nuestros pecados, y que Él nos sustituyó en la cruz del Calvario, que Él llevó todos nuestros pecados. Él no llevó los pecados que Él llevó, ninguno fue de Él, todos fueron nuestros. Entonces ahí Dios está enseñándonos acerca de la justicia, de pecado, justicia y juicio. Y si tú y yo no nos arrepentimos, ya el juicio está determinado, estamos en la muerte eterna. Pero si nos arrepentimos de pecado, Dios declara su juicio, nos declara libre y nos justifica por la fe. Nos dice: eres justo por la fe. Es importante, amado hermano, que solamente se puede, como decíamos la semana pasada, bautizar a aquellos que tienen uso de razón, que son capaces de entender el alcance del mensaje del Evangelio y que puedan entender el significado de la fe. Si no entienden realmente el mensaje del Evangelio, la buena noticia de que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que Él viniera a salvar al hombre, el ángel le dijo a María: lo llamará Jesús, porque salvará al hombre de sus pecados. El único que salva al hombre es Dios. Si vamos a Jonás 2:9 y al Salmo 3:8, ahí dice que Dios salva. En las dos porciones que le estoy diciendo, si usted lo mira en su Biblia, usted lo va a encontrar ahorita. Uno de los grandes problemas que hay ahorita, hermano, que tenemos cristianos que no leen la Biblia. ¿Puede haber un cristiano que no lee la Biblia? ¿Puede haber un discípulo que no se deja discipular por Dios? Un cristiano que no lee la Biblia ya no es cristiano, ya no es discípulo. Porque ¿quién es el que te instruye? Dios, por medio de su palabra. Dios usa a los ministerios que hay en la iglesia. A veces yo hago ejercicio con algunos, ayer hice con un grupo, a ver qué habían leído durante la semana, ¿no?
Y del 100% que había, el 60% casi no lee la Biblia. El 40% lo lee y le hago preguntas y no se acuerdan lo que han leído. Es un diagnóstico. Yo hablo de aquí, ¿no? De acá, de la iglesia, nosotros. No hablo de afuera. Es decir, ¿puede ser discípulo alguien en esa condición? No, hermano, no se puede ser discípulo. Por eso la iglesia pierde poder, la iglesia pierde autoridad. Meditaba en estos momentos, ¿no? Recordaba a esta iglesia cuando comenzamos aquí. La gran mayoría era gente muy humilde, ¿no? No había recursos, eran lo necesario para poder vivir. Pero sí había una iglesia viva, ¿no? Una iglesia que amaba a Dios, una iglesia que se aprendía los salmos de memoria, una iglesia que trataba de aprender la palabra de Dios y que la pobreza era una bendición porque les acercaba más a Dios y dependían más de Dios y veían milagros de Dios. Pero el día de hoy, la prosperidad, la mejora económica, Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Lo añadido es lo más importante, ya no es el reino de Dios y su justicia, sino lo añadido. Lo añadido, trabajo, estudio, profesión, todo eso que cuando tú te vayas, se queda y no sirve para nada si no ha sido hecho para la gloria de Dios. Si todo eso que tú tienes, ya sea profesión, estudio, dinero, posiciones materiales, no ha sido para glorificar a Dios y Dios se ha glorificado en ello, de nada vale, hermano. Es, como decía Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vacío de vacíos, todo es vacío, ¿no? ¿Cómo llegaremos delante de la presencia de Dios de repente con la justa, ¿no? Y el Señor nos va a preguntar: ¿y qué obra hiciste? No es que me salvé, a la última hora me arrepentí y le entregué mi vida a Cristo, ¿no? Y el Señor te va a preguntar: ¿y los 40 años, 30 años, 20 años que viviste como cristiano, qué hiciste? ¿A quién discipulaste? ¿A quién ganaste? ¿Se puede bautizar ese tipo de personas? A veces bautizamos ese tipo de personas, ¿no? Como decía el domingo pasado, ese famoso lema, ¿no? No se puede negar el bautismo. Sí se puede negar el bautismo, hermano. Si no hay fruto digno de arrepentimiento, yo no puedo bautizar a una persona que no tiene fruto digno de arrepentimiento. No debemos de bautizar a personas que no tienen el conocimiento elemental de la palabra de Dios. No podemos bautizar a personas que no han tenido un encuentro con Dios. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. En Juan 10 dice: las ovejas oyen la voz de mi pastor, de su pastor, ¿no? Cuando tú oyes la voz del pastor, que es Jesús, es que tú conoces a Dios. ¿Podemos bautizar a alguien que no ama a Dios, que prefiere cualquier cosa antes que Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. Este es el principal y gran mandamiento. El segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no amamos a Dios, no podemos amar al prójimo. Si no amamos a Dios, no nos podemos amar a nosotros. Si no amamos a Dios, no nos conocemos. El salmista decía en el Salmo 19: líbrame de los pecados ocultos, ¿no? Muchas veces tenemos pecados ocultos y no sabemos, pero cuando la palabra de Dios, porque el Salmo 19 es un salmo a la palabra, nos llega a nuestro corazón, nos saca esos pecados ocultos. ¿Somos obedientes al Señor? ¿Lo obedecemos realmente? No podemos bautizar a una persona que es rebelde. Ahora, si queremos hacer números, ¿no?, y como iglesia crecer, vamos a bautizar por cantidad. Si somos sinceros, ¿cuánto de lo que estamos aquí realmente nos convertimos después de ser bautizados en agua? ¿Cuántos? Yo creo que muchos, ¿no? Me incluyo. Aunque en mi caso, yo tuve casi un año en la iglesia, yendo a la iglesia y no entregaba mi vida a Cristo, ¿no? Al año que estuve participando en la iglesia en San Juan de Miraflores, le entregué mi vida a Cristo, ¿no? Recién un año.
Como yo era ateo, era comunista, evaluaba todo. Hasta que llegó ese momento en que dije, no, esto es verdad. Y le entregué mi vida a Cristo, ¿no? Pero creo que también me bauticé aún y después hice cosas que no debía haber hecho, ¿no? Y el encuentro con el Señor genuino fue después. Podemos bautizar a aquel como el joven rico, que el Señor le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después ven y sígueme. Yo creo que el joven rico, su conflicto no fue tanto el dinero, porque él sabía que lo podía volver a hacer. Yo creo que fue el tema de seguir al Señor, porque él vio a los discípulos de Jesús, a lo que Jesús estaba formando, cómo vivían con Jesús, cómo dependían de Jesús, y a él no le faltaba nada. Jesús dice, Jesús dijo, yo ni siquiera tengo donde recostar mi cabeza. Jesús le manda a predicar y le dice, no lleven nada, el obrero es digno de su salario. El joven rico que nunca le faltaba dinero, ¿tú crees que iba a aceptar eso? Muchas veces hay hermanos que cuando se les pide servir, no lo hacen, ¿no? ¿Por qué? Porque no han renunciado personalmente. No hay una renuncia porque no hemos entendido el verdadero evangelio, no hemos entendido que el día en que nacimos de nuevo, que fue una obra del Espíritu Santo, hemos recibido la vida eterna. Y la vida eterna tiene un gran precio, amado hermano. La vida eterna, para que tengamos vida eterna, Jesús tuvo que morir por mí en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo obra en forma sobrenatural para producir vida, y vida espiritual donde no existe, amado hermano. La obra de conversión, la obra de nacer de nuevo, cuando Jesús le dice a Nicodemo, un hombre que sabía mucho acerca de Dios, tenía mucha información acerca de Dios, era un hombre que había cambiado su conducta, pero que no había sido transformado, y era uno de los principales ministros de los judíos. Jesús le dice, sabemos que vienes de Dios, porque todas las cosas que tú haces no son normales, son sobrenaturales, son divinas. Jesús ni caso le hace a eso. Jesús no lo considera como un halago, Jesús lo considera como algo totalmente fuera de orden. Y le dice, mira Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del Espíritu, le dice. Y le va a demostrar, hemos nacido del agua y del Espíritu. Por eso vuelvo a decir, ¿era una vida transformada? No, él va a ser transformado después. Nicodemo no se convierte en ese día, Nicodemo se convierte cuando Jesús es llevado a la cruz y muerto por nuestros pecados. Cuando él pierde todo temor, él sabe lo que está haciendo y le lleva especies para ungir el cuerpo del Señor, para cubrir el cuerpo del Señor. Él en ese día, para comprar esa especie, invirtió dinero, pero él sabía que ese acto de ir a llevar a esa especie para que echaran en el cuerpo del Señor significaba que él perdía todo, una renuncia incondicional. Él lo perdió todo, hermano, toda la posición religiosa, todo lo que tenía. Los judíos lo aislaron totalmente. Hay una historia que dice que una vez un rabino pasó y vio una joven hermosa, muy bella, en medio del basural buscando comida. Y él se queda asombrado y le dice, ¿qué haces ahí? ¿Cómo te llamas? Le da su nombre. ¿Hija de quién eres? De Nicodemo, le dice. Ya síguenos. Para que vean cómo él tuvo que pagar ese gran precio para ser un discípulo del Señor. Un discípulo del Señor usado por Dios es un hombre que tiene fe. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. El Evangelio de Juan nos aclara que hay que nacer del Espíritu. Y el mismo Jesús es el que da la vida. Jesús es la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, la vida de Dios, la vida sobrenatural, la vida poderosa. La vida espiritual que da el Espíritu solamente la da en conexión con Jesús, amado hermano. Es decir, para que tú y yo podamos recibir la vida sobrenatural,
el nacer de nuevo, el estar seguro de que somos hijos de Dios, es una intervención de Dios a través de Jesús, porque Jesús es el camino. A través de Él llegamos a Dios. Pero cuando nos conectamos, cuando nos arrepentimos y entendemos el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, lo que Dios va a colocar en nosotros es el Espíritu de Dios. Y esa unión con Cristo va a hacer que tú y yo tengamos vida sobrenatural. No puede haber un cristiano o un discípulo de Jesús que no tenga fe, que no crea. El otro día el hermano Steven, preocupado, decía que se le explicara entre convencidos y convertidos. Muchos son convencidos, mas no convertidos. El que ha nacido de nuevo, el que tiene una conexión con Dios por medio de Jesús, porque Jesús es el único camino para llegar al Padre. El Espíritu Santo, en conexión con Jesús, unido con Jesús, comienzan a trabajar en nuestra vida. Primero, para producir el verdadero y auténtico arrepentimiento. El arrepentimiento en la cual hay convicción de pecado, en la cual tú sientes, eres convencido, eres compungido, donde hay dolor, donde hay tristeza, donde hay que tú y yo comenzamos a ver nuestra vida que es llena, que es pecado. Pero ese mismo Espíritu hace posible que esa vida que vivías en la carne, gracias, y ahora vives en el Espíritu, tú te arrepientes y le dices, sí Señor, yo soy pecador, necesito la salvación. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Jesús dijo, pero estas sean escritos, estas cosas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyeras, tengas vida en su nombre. En Juan 20:31 dice, para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Por tanto, no hay vida espiritual, no hay vida eterna separada de la conexión con Jesús y la creencia en Jesús. El nuevo nacimiento, la conversión, el Espíritu Santo nos une con Cristo en una unión viva. Cristo es vida, Cristo es la vida donde fluye la vida. Nosotros somos solamente ramas. La vida es Cristo. Cuando tú cosechas y termina la cosecha, si eres vid, después va a venir el podador y te va a cortar esos pámpanos, esas ramas. Aquellos que conocen viñedo van a ver que una etapa en el año, todos los viñedos están secos y ya no tiene ramas casi. Todas las ramas han sido cortadas porque van a salir nuevas ramas. Porque lo primero que la uva va a hacer es salir rama y después en esa rama van a comenzar a salir los frutos. Se cosecha el fruto y la rama queda. Nosotros somos ramas. A través de nosotros fluye la vida, que es Cristo. Lo que sucede en el nuevo nacimiento es la creación sobrenatural de la nueva vida espiritual que se crea a través de la unión con Cristo, amado hermano. Por eso somos cristianos, ¿me entiendes? El Espíritu Santo nos lleva a una conexión vital con Cristo. Y ese es el camino, la verdad y la vida. Es la realidad objetiva de lo que sucede en el nuevo nacimiento, en la conversión. Y como resultado de esto, en el nuevo nacimiento, al experimentar la fe en Jesús, se despierta en nosotros, en nuestros corazones, la vida espiritual. La fe en Jesús. Suceden juntas. Es decir, tú tienes vida y yo tenemos vida nueva, vida eterna, nuevo nacimiento, una nueva vida espiritual, vida abundante, pero conectado con la fe en Jesús, que tiene que ir de la mano. Entonces tú vas a anhelar ser como Jesús, vas a querer ser semejante a Jesús. Para ti todo va a ser Cristo. La vida espiritual, la nueva vida, hace posible que la fe, y puesto que la vida
siempre despierta la fe. Esta vida espiritual despierta la fe. Eso es lo que nos está faltando el tiempo de hoy. La fe, porque no nos nutrimos de la conexión con Cristo. Y Cristo dijo, yo soy el pan de vida. Jesús dice, en el principio, Juan dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice Hebreos 4:12. La palabra dice, tienes que nacer del agua y del espíritu. Cuando dice agua, es la palabra. Porque dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, Hebreos 4:12. Juan 3:5 dice, tienes que nacer del agua y del espíritu. Tienes que nacer de la palabra y del espíritu. La palabra nos lleva a Cristo, la palabra de Dios. Por eso Hebreos 4 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso dice en Juan 7:37, el que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Qué beba? Agua. Palabra de Dios. Se va a llenar la palabra. Cuando tú ya estás conectado con Cristo y tienes fe, tú quieres tener más fe, Dios te va a llevar a la palabra, a que leas la palabra, a que entiendas la palabra de Dios. Esa palabra va a llegar y te va a llenar. Y el Espíritu Santo te va a bautizar y va a salir como ríos de agua. ¿Qué cosa de tu ser? Palabra de Dios. Vas a vivir, vas a guardar la palabra, vas a decirle no al pecado. Porque estás conectado con Cristo, estás lleno de fe. Y vas a actuar conforme a la palabra. Vas a amar a Dios, no vas a amar al mundo. ¿Me entiendes? Porque lo primero que tenemos que hacer es conocer a Dios. Nos va a llevar a conocer a Dios, no la total dimensión. Lo poquito que nos va a llegar a conocer a Dios nos va a llevar a que nos conozcamos nosotros. Cuanto más nos acercamos al Señor, más nos conocemos. Va a salir primero lo sucio, lo pecaminoso, lo depravado, lo perverso que somos. ¿Me entiendes? Va a salir de nosotros. Vamos a renunciar a ello. Esa es la fe. Entonces, no puede ser. Y vas a ir renunciando. Y el Señor te va a dar el poder del Espíritu Santo para que tú avances. Vas a amar a Dios. Vas a decir, no. Yo no tengo comunión con el mundo. Yo no amo al mundo. Yo amo a Dios. ¿Qué es el mundo? Toda persona. El mundo no te hablo del planeta Tierra. Te hablo de las personas que son pecadoras, que no tienen temor a Dios y que tú tienes comunión con ellos y que son tus amigos. Y que hace las cosas que hace, que a ellos le da más importancia que a los hermanos de la iglesia, le da más importancia que a Dios. Dios te va a hacer entender que eso es pecado, que tú estás tomando el nombre de Dios en vano cuando dice que amas a Dios y después le mientes a Dios. ¿Por qué? Porque prefieres la comunión con el mundo, prefieres las tinieblas, prefieres estar ahí. ¿Eres discípulo del Señor en esa condición? No puede ser. No se puede ser en esa condición. Este es todo un trabajo. Nunca se puede separar la conversión, el discipulado de la fe en Jesús, amado hermano. No puede haber un discípulo si no tiene fe en Jesús. En 1 de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. 1 de Juan 5:4. Ya los que saben la Biblia de memoria no tengan problema, hermano. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa ha vencido al mundo? Nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En Dios. ¿De dónde viene la fe? Del oír la palabra. Cuando Jesús dice, ven, el que tenga sed, venga a mí. ¿Tienes sed? ¿Quieres amar? ¿Tienes problema de angustia? ¿Tienes problema de soledad? ¿Tienes problema del autoconcepto? ¿Que te crees que eres nada? ¿Tienes problema de eso? ¡Ven a Cristo! ¡Ven a Cristo! Dile, Señor, mire, nadie me ama. A veces me considero que soy lo peor. A veces me considero que soy basura. Que nadie es. Mentira. Dios te ama. Y Él en esa crisis de depresión, de angustia, de soledad, de aislamiento, Él te dice, tú tienes sed de mí.
Yo soy el único que te puedo saciar. Desarrolla la fe en mí. Ven, aliméntate de mi palabra. Si tienes sed, toma de mi palabra. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Por eso dice, sigo leyendo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. 1 de Juan 5:4. Nuestra fe. Tú vas a enfrentar al mundo. Los deseos del mundo pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Tú quieres permanecer por la eternidad con Dios? Esta es clave. No podemos bautizar a cualquiera, hermano. Considera en Juan 5, 1 de Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. 1 de Juan 5, 11 y 12. Sigo en Juan. 1 de Juan. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta es la vida en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Jesús dice en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede nacer de nuevo. Jesús dice en Juan 20:31, para que creyendo tenga fe. Todo creyendo o fe van de la mano. Quiere decir que en el nuevo nacimiento, en la conversión, en el proceso del discipulado, el Espíritu Santo nos da vida nueva espiritual, de manera sobrenatural, porque nos conecta con Jesucristo, mediante la fe, porque Jesús es vida, amado hermano. ¿Qué hemos leído en Juan 10? ¿Quién le lleva a Pedro a cambiar su paradigma? ¿Quién trabaja con Pedro y que vaya a predicar a los judíos? Es el Espíritu Santo. ¿Pero de quién habla Pedro? En la casa de Cornelio. De Jesús. De Jesús habla Cornelio. Los mismos mensajes que en el día de Pentecostés Pedro habla ahí. Y después reciben al Espíritu Santo, son bautizados con el Espíritu Santo, hablan la maravilla de Dios en lenguas distintas. Y Pedro dice, ¿y qué impide ahora que ellos sean bautizados en agua? ¿Por qué? Porque si tú miras, Cornelio tenía hambre y sed de Dios. Sí. Cornelio se reunía. Cornelio leía la palabra. Él no sabía, no entendía muy bien, pero él reunía toda su casa y buscaban de Dios, oraban, ministraban, leían la palabra. Y Dios vio tanto amor en ese hombre que lo llevó a Pedro a ayunar. Y en ese ayuno Dios le muestra lo que tiene que hacer. Mire, cuando Dios quiere hacer algo, lo va a hacer, hermano. Yo no sé cuántos discípulos hay aquí en este lugar, pero tú lo sabes, si eres discípulo o no eres discípulo del Señor. Lo que sucede en el nuevo nacimiento es la creación de la vida en unión con Jesús. Y en parte Dios hace esto mediante la creación de fe, que es como experimentamos nuestra unión con Cristo. Tú estás unido con Cristo en fe, amado hermano. Tú estás unido en Cristo por causa de la fe que tienes en Él. Cuando bautizamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, el testimonio es de la santificación del creyente. Cuando se bautiza a un creyente, se está diciendo que ese creyente ha sido santificado. Es decir, el que se bautiza proclama que por su relación con Dios ha sido separado por el Señor Jesucristo para salvación, para santificación y esperanza de gloria. Es decir, una persona que se está bautizando tiene que estar claro que tiene una vida santificada delante de Dios y que Dios lo ha separado, lo ha escogido para salvación, para santificación y para que haya esperanza de gloria, que Dios se va a glorificar en su vida
y que un día también Él será glorificado. El que se bautiza testifica de haber sido introducido en la familia de Dios. No puede haber un hermano que dice que es hermano, que es discípulo y no tiene comunión con ningún hermano. ¿No? Ahí cometemos el error de bautizar a ese tipo de hermano, ¿no? Y después no tiene comunión, él. Y por eso después surgen los problemas, los errores de los pastores y en este caso mío, ¿no? El que se bautiza vive en la vida nueva, que es eterna, porque tenemos la participación de la naturaleza divina. Nosotros tenemos, hermano, aunque tú no lo creas, cuando tú eres ya un verdadero y auténtico creyente, un hijo de Dios, un verdadero discípulo, tú tienes vida divina. Tú eres hijo de Dios. Tú no eres hijo del diablo. Tú eres hijo de Dios. Por eso que estoy hablando de que el nuevo nacimiento es una obra espiritual. Te conectas con Dios. ¿Por qué? Por medio de Jesucristo, en fe. Tú puedes ahora tomar el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, y eres bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te bautizo. De manera que la fe cristiana adquiere testimonio del bautismo. En la expresión trinitaria, al confesar que hay una relación de hijo a padre, con la primera persona, quien confiesa como padre. Cuando tú te bautizas, dices, sí Señor, tú eres mi Padre, tú me has comprado a precio de la vida de Cristo, yo soy tu hijo por pura gracia y misericordia. Que hay una relación con la segunda persona que es el hijo, a lo reconoce como el hijo, por lo tanto como Señor, como Pedro dice, ¿qué dicen los hombres? ¿Quién soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú reconoces que te estás bautizando en el nombre de Jesucristo, confesándolo como único y suficiente Salvador, porque no hay otro. En tercer lugar, confesando que se entrega plenamente a la conducción, dependencia y control del Espíritu Santo. Una persona cuando dice se bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, está diciendo yo me entrego totalmente a que tú me dirijas, yo voy a depender de ti, Espíritu Santo, y tú controles mi vida, reconociéndote como mi santificador, como mi maestro, como mi guía, como mi consolador. Esa persona que se bautiza tiene que tener claro eso. La forma de llevarse a cabo es inmersión. Se tiene que, en agua, si es posible, agua corriente. Si no hay agua corriente, en agua estancada. Y si no hay, en el caso extremo, un lugar, estás en el desierto y no hay agua por ahí, lo puedes bautizar rociando 3 veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero son casos extremos. Porque hay lugares, tú puedes estar en la misma puna y no vas a bautizar ahí, pues hermano. Metiéndole, no, tenemos que estar acá en este río, ¿no? Vamos a bautizarle para que después sale congelado, ¿no? Lo congelas y se va también al cielo el mismo. Así no es, ¿no? A veces somos tan radicales como dice alguno, no, es que la Santa Cena tiene que hacerse con vino y tú vas a la selva y no hay uva. No, no hay uva por ningún lado, entonces no hay Santa Cena. Se acabó la Santa Cena. No, hermano, tú buscas algo y lo consagras, algo que simboliza la sangre de Cristo, ¿me entiendes? Porque somos a veces tan cuadriculados, que a veces, hermano, es increíble lo literal que somos. ¿Te imaginas? Tú vas a un lugar, no hay agua y hay que bautizar sí o sí. El bautismo expresa la unión íntima y vital del creyente con Cristo. El cristiano al bautizarse manifiesta y si está unido a Cristo. El bautismo, amado hermano, está reservado solo para los discípulos. La claridad de esto es absoluta. Solo aquel que es discípulo puede y debe ser bautizado. Es necesario tener en cuenta el discipulado bíblico. El discípulo se caracteriza por la obediencia a su Señor y a lo que a Jesucristo establece. No dicen algunos, yo solamente obedezco a Dios, pastora. No, usted no lo obedezco, yo a Dios. Allá. Aún no tienen ese problema, hermano. De verdad que estamos tan a veces, no sé si tenemos problemas mentales o somos tan literales o tenemos un corazón rebelde, no son hermanos no convertidos y nosotros luchamos con ellos y a veces están en posición de liderazgo
Y cuando tú le mandas, no, pero es que dice, no, es que dice que yo tengo solamente que obedecer a Dios. No, hermano, ¿para qué Dios ha colocado las autoridades? ¿Quién es la autoridad? Dios es la autoridad, hermano. Y Él delega su autoridad. No puede haber un discípulo desobediente, rebelde. El discípulo principal, el deseo principal del discípulo es de conformarse a la imagen y semejanza de Cristo, ¿no? Ser conforme a Cristo. La primera necesidad del discípulo es de conocer al Señor. Solo es posible seguirle fielmente cuando conocemos su voz. En Juan 10, 4, 5 dice, ¿no? Es decir, el discípulo anhela y desea conocer a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. ¿Cuántos deseamos, hermano, un día estar delante de la presencia de Dios y ver a Dios tal como es? Wow, ¿nadie? ¿Te gusta la tierra? Se queda en el mundo, pero bueno, no hay problema, quédese, hermano. Pero hermano, esa es la razón por la cual vivimos eso, hermano. Un día no vamos a estar en esta tierra. El otro día me pasaron un WhatsApp de un esqueleto completo. Chévere, ¿no? Me quedé impactado. Chévere digo porque me fue impactante, ¿no? Así vamos a estar, hermanos, si es que nosotros no deseamos y amamos a Dios, no somos obedientes, no queremos conocer a Dios. Así como ese cadáver que no tiene nada, puede decir de repente, ese hombre puede ser el hombre más, puede ser Bill Gates el día de hoy, puede ser Elon Musk, no sé quién más, ya me olvido los nombres de los multimillonarios, que tienen dinero y quieren más dinero. El día que muera Bill Gates, el día que muera Elon Musk, hermano, va a ser un cadáver así. A los 10 años, 30 años, 40 años va a ser así. Y si no se ha arrepentido, van a estar en el infierno, ¿me entienden? Su alma y su espíritu. Así va a estar si nosotros también, hermano. ¿Sabe? Ellos tienen más oportunidad de salvarse que nosotros, si nosotros no somos verdaderos discípulos del Señor. ¿Sabían ustedes, amado hermano? Ellos tienen más oportunidad de ser salvos que nosotros mismos, si tú y yo no vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, si no somos verdaderos discípulos del Señor, porque nos estamos engañando, ¿me entiende? Si estamos conformados que solamente hemos recibido pura información y no hemos sido transformados por Dios. Dios quiere hombres y mujeres transformados, que hayan nacido de nuevo, que conozcan a Dios, llamen a Dios, que sean obedientes, que aman a Dios, ¿me entiende? Que se consagren, que renuncien a todo por la razón de Cristo, amado hermano. Sí, Dios quiere profesionales, Dios quiere gente que vaya adelante, pero todo es para la gloria de Dios. Todo, amado hermano. Cuando no tenías que comer, Dios es la razón de tu vida. Y sigue siendo, ahora que tienes de todo, sigue siendo Dios la razón de tu vida. ¿Lo sigues amando? Podemos bautizar hermanos que no tienen esas características. Y a veces bautizamos, hermano. Y después tenemos los problemas que tenemos. A veces hemos bautizado hermanos que después nos hemos dado cuenta que no se han arrepentido. Que no quieren que la palabra, ellos escogen qué palabra le afecta y qué palabra no le afecta. Es decir, qué palabra le aplican a su vida y qué palabra la rechazan. Porque son ellos, son los dioses. Cuando tú y yo somos discípulos, ya no vivimos nosotros. Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Vivimos de acuerdo a esa dimensión? El discipulado es amar al Señor con todo nuestro ser, amado hermano. El discipulado es conocer a Dios, es amar, es obedecer, es renunciar a toda la cosa que nos impide. El discipulado debe ser, dice en Juan 8:31, y voy terminando. Disculpe que me he excedido, pero también me dieron tarde la parte. En Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es permanecer en la palabra? Es obedecer a la palabra de Dios. La supremacía, el primer lugar en tu vida la tiene Dios. Y en el 8:32 dice: y conocer la verdad y la verdad os hará libre.
El discipulado es permanente, hermano. El discipulado es amar a Dios. El discipulado es conocer a Dios. El discipulado es obedecer todas las cosas que Dios nos dice que guardemos y vivamos de acuerdo a ello. El discipulado es renuncia personal absoluta a todas las cosas que impiden que Dios sea el Rey de nuestra vida, el soberano de nuestra vida. La renuncia total, absoluta. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que no deja padre y madre por causa del Señor no es digno del Señor. No es que lo deje y lo abandone, no, sino que no lo pone el Señor en primer lugar antes que padre, madre, hijo, esposo, cualquier cosa. La cruz es símbolo de renuncia personal. La cruz. Cristo renunció a ser igual que Dios y se hizo semejante a los hombres. Tomó la condición de siervo y fue muerto por culpa de nuestros pecados, pero Él renunció. Él tuvo una renuncia total, total. Padre, te doy gracias. Porque no podemos bautizar, Señor, aquellos que no son discípulos tuyos. Solamente pueden ser bautizados aquellos que te aman, Señor. No con sus palabras, sino con sus hechos, Señor. Aquellos que te obedecen, Señor. Una obediencia incondicional, porque tú nos llevas a entender y comprender que tú eres el Señor de nuestra vida, que tú has comprado nuestra vida, que nuestra vida te pertenece a ti, Señor. Solamente podemos ser discípulos si renunciamos totalmente a toda aquella cosa que nos estorba y cargamos la cruz de Cristo, Señor amado. Pero para que todo esto sea realidad, tenemos que conocerte, Señor, irte conociendo en la medida en que tú nos permitas conocerte, porque en la medida que más te conocemos, más nos conocemos nosotros mismos y vamos renunciando a todas esas cosas que impiden amarte, obedecerte y renunciar y tomar la cruz para ir en pos de ti, Señor. Te alabamos y te adoramos, Señor. Pongámonos de pie, hermano. Y ahora te pedimos, Señor, que tú bendigas estos elementos que simbolizan tu cuerpo, tu sangre, Señor, que tú la entregaste por nosotros. Ahí lo está, amado hermano. Medite en el Señor. Si en este tiempo hemos dejado estas cosas, estas condiciones que tenemos que cumplir y no lo estamos haciendo, pidámosle perdón a Dios. El de amar, obedecer, renuncia total por causa de conocer a Dios. No lo estamos haciendo como Dios quiere. Pidámosle perdón a Dios y después de eso participemos de la Santa Cena, porque para eso Cristo murió. Cristo murió para que conociéramos a Dios en la medida que Dios nos permita, y en la medida que conocemos a Dios lo amemos, lo obedezcamos todo lo que Él nos ha mandado guardar y renunciemos a todo lo que impide que la obra de Dios sea genuino, tomando la cruz, muriendo nosotros. Bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estos elementos que son y que serán tomados. Pueden pasar, amados hermanos.